En 1986, una pareja desaparece en su luna de miel, y 3 días después, el coche reaparece de esta manera. El amanecer del 20 de abril de 2026 llegó envuelto en una bruma fría que se adhería a las colinas de Minas Gerais como un sudario. La doctora Clara Guzmán, 43 años, forense especializada en química de tejidos, avanzaba por el angosto camino de tierra que conducía al viejo almacén de evidencias de la Policía Militar de Ouro Preto. El edificio de piedra colonial con sus ventanas enrejadas y su techo de tejas rojizas había sido testigo silencioso de miles de crímenes archivados y olvidados. La lluvia fina que caía desde la madrugada había transformado el suelo en un lodazal ocre que manchaba sus botas mientras el viento traía consigo el aroma metálico característico de las antiguas minas de oro de la región. Clara ajustó su impermeable y respiró profundamente antes de introducir la llave oxidada en la cerradura. 40 años habían pasado desde que el caso Tavares Leal había sido relegado a estas estanterías polvorientas, pero hoy por fin alguien volvía a interesarse por aquellos jóvenes médicos que nunca regresaron de su luna de miel. El archivo número 8734 contenía pocas evidencias físicas, un trozo de tela manchado con un residuo extraño, que nunca fue identificado el informe preliminar del forense, y una fotografía amarillenta del Fiat 147 abandonado en un mirador. Clara extrajo con manos enguantadas el sobre sellado que contenía el fragmento de tela. Según el registro, este pedazo de lino pertenecía al velo de novia de Mariana Tavares, todavía impregnado con aquella sustancia viscosa color óxido que los investigadores de 1986 habían catalogado simplemente como fluido desconocido de origen no automotriz. Un recorte de periódico acompañaba la evidencia. Diario, O Tempo, 21 de abril de 1986. Continúa la búsqueda de pareja desaparecida en la Estrada Real. Médicos recién casados se esfuman sin dejar rastro. El automóvil apareció con el parabrisas destrozado desde el interior y manchas inexplicables. Las autoridades barajan la hipótesis de asalto. Clara fotografió meticulosamente cada elemento mientras la luz grisácea de la mañana penetraba tímidamente por las ventanas empolvadas. El caso había permanecido dormido durante 4 décadas, pero ahora, gracias a la confesión de un viejo mecánico moribundo, todo volvía a ponerse en movimiento. Si este misterio te intriga como a nosotros y quieres descubrir verdades ocultas, suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra comunidad de investigadores. La historia de Mariana Tavares y Pedro Leal comenzó como muchas otras con la ilusión y el romance de 2 jóvenes prometedores. Ambos estudiantes de medicina en la Universidad Federal de Minas Gerais se conocieron durante sus prácticas en el Hospital Universitario de Belo Horizonte en 1983. Mariana, brillante estudiante de patología, 25 años, era conocida por su meticulosidad y dedicación, cualidades que la habían convertido en la protegida del eminente doctor Luis Quintana, jefe del Departamento de Patología Experimental y pionero en técnicas de preservación de tejidos. Pedro Leal, 27 años, especializado en cirugía cardiovascular, complementaba perfectamente a Mariana con su carácter práctico y su extraordinaria habilidad manual. Tras 3 años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio el 13 de abril de 1986 en la iglesia de Nossa Señora do Carmo, una ceremonia íntima a la que asistieron familiares cercanos, colegas del hospital y, por supuesto, el mentor de Mariana, el doctor Quintana, quien había regalado a los novios un viaje por la histórica Estrada Real como presente de bodas. El itinerario, meticulosamente planificado por el propio Quintana, incluía paradas en antiguas ciudades coloniales como Tiradentes, São João del Rei y Ouro Preto, joyas arquitectónicas del período de la fiebre del oro brasileña. La pareja partió el 17 de abril en su Fiat 147 blanco decorado con cintas y flores. La última comunicación registrada fue una llamada telefónica de Mariana a sus padres la noche del 18 de abril desde una posada en Tiradentes, informando que estaban disfrutando del viaje y que al día siguiente visitarían unas minas históricas antes de continuar hacia Ouro Preto. En la madrugada del 20 de abril, un camionero que transportaba productos agrícolas descubrió el vehículo de los recién casados
estacionado en un mirador solitario a las afueras de Ouro Preto. El parabrisas estaba destrozado desde el interior, pequeños fragmentos de vidrio esparcidos sobre los asientos. El volante aparecía envuelto en el delicado velo de novia de Mariana y una sustancia viscosa de color oxidado manchaba el interior del vehículo. No había señales de los ocupantes ni rastros de sangre evidente. La noticia de la desaparición conmocionó a la comunidad médica de Belo Horizonte. El doctor Quintana, visiblemente afectado, organizó personalmente equipos de búsqueda que peinaron durante semanas los escarpados terrenos circundantes a la Estrada Real sin resultados. Las familias Tavares y Leal ofrecieron recompensas cada vez mayores por información que pudiera esclarecer el paradero de sus hijos. La policía militar investigó la hipótesis de un asalto violento a manos de bandidos locales, teoría sustentada por otros robos menores ocurridos en la zona durante aquellos meses. Sin embargo, nunca se encontraron los cuerpos ni se produjo ninguna demanda de rescate. La falta de evidencias concretas llevó a que el caso fuera clasificado como desaparecidos presuntos, fallecidos en diciembre de 1986. Lo que nadie sabía entonces es que el Instituto de Patología Experimental, dirigido por el Dr. Quintana, experimentaba en aquella época con nuevas técnicas de preservación de tejidos humanos, financiado por un consorcio farmacéutico suizo que buscaba avances en el campo de la regeneración celular. Los registros del hospital revelados 40 años después mostrarían un incremento inusual en la adquisición de peróxido de hidrógeno industrial y beta-propiolactona, un potente esterilizante durante los meses previos a la desaparición. El Dr. Quintana abandonó Brasil una semana después de la desaparición de sus protegidos, alegando una oferta irrechazable para dirigir un laboratorio privado en Paraguay. La institución médica que debería haber velado por la ética y el bienestar humano ocultaba tras sus paredes de prestigio académico prácticas que desafiaban los límites de la ciencia y la moralidad. Los años siguientes a la desaparición de Mariana y Pedro transcurrieron entre la desesperación inicial y la resignación paulatina de sus familias. Los padres de Mariana Augusto y Elena Tavares continuaron organizando ceremonias conmemorativas cada 17 de abril, colocando flores en el mirador donde fue encontrado el vehículo convertido ya en un improvisado memorial. La madre de Pedro María Conceição Leal nunca superó la pérdida, falleciendo en 1992 tras años de depresión severa, según consta en su certificado médico. Sin embargo, lo que las familias desconocían eran los movimientos que ocurrían tras bambalinas. Documentos internos del Hospital Universitario de Belo Horizonte revelados décadas después mostrarían que el Dr. Quintana había mantenido correspondencia regular con el laboratorio Helvetia en Basilea, Suiza, durante los meses previos y posteriores a la desaparición. Un memorándum confidencial fechado, el 15 de marzo de 1986, solicitaba la preparación de instalaciones especiales en la Galería Santo Agostinho, una mina de plata colonial abandonada, situada en un terreno propiedad de la universidad. La Policía Federal nunca investigó esta propiedad ni su posible conexión con el caso. El archivo confidencial del hospital contenía además un registro de ingreso al banco de órganos fechado el 19 de abril de 1986 a las 22:40 horas. El documento firmado por el Dr. Quintana consignaba la recepción de 2 conjuntos completos de órganos vitales con etiquetas de donantes falsificadas, según confirmaría posteriormente Rafaela Vilena, enfermera del turno nocturno. Los números de registro de estos órganos coincidían exactamente con los primeros envíos del llamado Proyecto Ouro Rubrum, registrados en las aduanas brasileñas con destino a Suiza, una semana después. Durante los siguientes 18 años, el Dr. Quintana envió regularmente muestras biológicas desde su laboratorio en Paraguay al consorcio suizo, siempre bajo el mismo código Ouro Rubrum. Mientras tanto, en Belo Horizonte, el caso Tavares Leal se convertía lentamente en una leyenda urbana. Los estudiantes de medicina relataban historias sobre el fantasma de Mariana, que supuestamente vagaba por los pasillos del departamento de patología durante las noches de luna llena.
Algunos empleados antiguos del hospital aseguraban haber visto al doctor Quintana entrando al edificio de patología a altas horas de la madrugada del 19 de abril, acompañado de 2 asistentes que empujaban camillas cubiertas. Un artículo publicado en la revista médica brasileña, Ciência e Saúde, en 1995, mencionaba avances revolucionarios en técnicas de preservación de tejidos logrados por investigadores suizos utilizando una matriz plasmática de origen brasileño. El artículo no mencionaba el origen de dicha matriz, pero elogiaba su extraordinaria capacidad para mantener células vivas fuera del cuerpo durante períodos prolongados. En 1997, el consorcio farmacéutico Helvetia patentó un tratamiento experimental para insuficiencia orgánica basado en inyecciones de una sustancia denominada plasma rubrum, capaz de regenerar tejidos dañados casi milagrosamente. Los primeros pacientes tratados con esta terapia mostraron recuperaciones asombrosas, pero el tratamiento nunca llegó a comercializarse masivamente debido a su proceso de producción extremadamente costoso y complejo. El doctor Quintana, fallecido en 2004, recibió a título póstumo el Premio Europeo de Innovación Médica por su contribución pionera a la ciencia de preservación de tejidos. Su obituario, publicado en importantes diarios médicos, omitía convenientemente cualquier mención a los eventos ocurridos en Brasil casi 2 décadas antes. A lo largo de estos años, las familias Tavares y Leal continuaron su búsqueda particular contactando videntes, detectives privados e incluso exploradores que conocían bien la región montañosa de Minas Gerais. La madre de Mariana, Helena Tavares, dedicó su vida a recopilar información sobre casos similares de desapariciones en Brasil, formando la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Minas Gerais, una organización que presionaba a las autoridades para mantener abiertos casos antiguos. En 2006, esta asociación logró que el Congreso Nacional brasileño aprobara una ley que impedía el cierre definitivo de expedientes de personas desaparecidas sin importar el tiempo transcurrido. Esta ley, conocida informalmente como Ley Mariana Pedro, permitiría posteriormente la reapertura del caso cuando surgieran nuevas evidencias. Un diario personal de Helena Tavares encontrado tras su fallecimiento en 2019 revelaba su convicción de que el doctor Quintana sabía más de lo que había declarado. En una entrada fechada el 30 de septiembre de 2002 escribía: «Hoy he visto a Luis Quintana en televisión recibiendo un premio en Ginebra. Mientras hablaba sobre sus avances médicos, no podía dejar de mirar sus manos. Las mismas manos que abrazaron a mi hija en su boda, las mismas que quizás fueron las últimas en tocarla. ¿Cómo puede un hombre vivir con tal peso en su conciencia? Hay algo en sus ojos que me dice que Mariana y Pedro no fueron víctimas de un simple asalto». El silencio institucional del Hospital Universitario y del Instituto de Patología se mantuvo inquebrantable durante décadas. Los intentos de periodistas, investigadores y familiares por acceder a los registros completos del laboratorio del Dr. Quintana fueron sistemáticamente bloqueados, alegando confidencialidad científica y propiedad intelectual. El manto de secretismo solo comenzaría a resquebrajarse 40 años después, cuando un anciano al borde de la muerte decidiera liberar su conciencia. El 12 de marzo de 2026, Valdo Lemos Seguiño, de 79 años, fue detenido en una operación contra el contrabando de piezas de automóviles robados en la región de Ouro Preto. Durante su interrogatorio, el anciano sorprendió a los agentes federales con una confesión inesperada que nada tenía que ver con el caso que investigaban. Según declaró en 1986, siendo operador de grúa, había recibido un pago de 5.000 cruzados, aproximadamente 3 veces su salario mensual, para trasladar un Fiat 147 desde una mina abandonada hasta un mirador en la Estrada Real. El hombre recordaba perfectamente aquella noche por lo inusual del encargo y porque los hombres que lo contrataron vestían batas médicas bajo sus chaquetas. Seguiño entregó a los investigadores 3 objetos que había conservado durante todos estos años: una llave de ignición oxidada con una etiqueta que decía Galería Santo Agostinho, una Polaroid fechada el 18 de abril de 1986 que mostraba el Fiat estacionado dentro de un túnel de mina con sus faros iluminando extraños símbolos dibujados con tiza en la pared,
y un recibo por 200 litros de peróxido de hidrógeno industrial comprados 2 días antes de la desaparición y firmado por el doctor Luis Quintana. Le habían ordenado manipular el vehículo únicamente con guantes y no hacer preguntas sobre la sustancia viscosa que manchaba el interior. Esta confesión inesperada puso en marcha la reapertura oficial del caso Tavares Leal. La jueza federal Solange Méndez ordenó la formación de un equipo especial de investigación que incluía a la doctora Clara Guzmán, forense química especializada en casos fríos, al padre Daniel Fontes, archivista jesuita experto en registros mineros coloniales, y al periodista Rafael Vilena, sobrino de aquella enfermera que trabajó en el turno de urgencias la noche que Quintana recibió la misteriosa entrega de órganos. El equipo comenzó revisando las evidencias preservadas, descubriendo que el residuo encontrado en el vehículo y conservado en muestras de tela contenía hemoglobina humana degradada, mezclada con amalgama dental, lo que sugería una violenta licuefacción de tejido blando. La doctora Guzmán, utilizando técnicas de cromatografía avanzada, no disponibles en los 80, identificó además trazas de beta-propiolactona, un raro esterilizante disolvente de tejidos en las manchas. El padre Fontes, por su parte, desenterró documentos del siglo XVIII que describían cámaras secretas en la mina Santo Agostinho, utilizadas para alquimia penitencial por sacerdotes excomulgados que experimentaban con fluidos corporales buscando el elixir de la vida. Los registros históricos revelaban que la mina había sido clausurada en 1766 por orden directa del Vaticano tras reportes de prácticas heréticas, pero nunca fue completamente sellada. Lo más inquietante fue descubrir que la universidad había adquirido ese terreno en 1978 específicamente para el departamento de patología dirigido por Quintana. La investigación dio un giro dramático cuando Rafael Vilena logró contactar con un ex técnico de laboratorio del Instituto Helvetia en Suiza, quien bajo condición de anonimato confirmó que el proyecto Ouro Rubrum involucraba experimentos con tejido humano vivo mantenido en un estado de animación suspendida mediante una solución denominada matriz regenerativa. Según este informante, los experimentos buscaban crear un suero capaz de revertir la muerte celular y habían logrado avances significativos gracias a muestras de extraordinaria calidad enviadas desde Sudamérica. El técnico recordaba especialmente las primeras muestras recibidas en abril de 1986 por su excepcional pureza y viabilidad. El equipo investigador obtuvo una orden judicial para examinar la mina Santo Agostinho. Equipados con trajes de protección biológica, descendieron por el abandonado túnel principal, hasta llegar a una bifurcación no registrada en los planos oficiales. Siguiendo el camino marcado en la antigua Polaroid de Seguiño, encontraron una cámara sellada con una puerta de acero moderna incongruente con la arquitectura colonial. Tras forzar la entrada, descubrieron un laboratorio completamente equipado, congelado en el tiempo. Cuadernos de notas, equipos médicos de los 80 y grandes tanques de acero inoxidable conectados a sistemas de refrigeración ocupaban el espacio. En las paredes, los mismos símbolos de la fotografía combinaban elementos herméticos con abreviaturas jesuitas para sanguis animae, sangre del alma. El hallazgo más perturbador fue un diario de laboratorio meticulosamente detallado, escrito por el propio doctor Quintana, que describía el proyecto Ouro Rubrum como un intento de crear un medio de preservación perpetua de tejidos humanos vivos fuera del cuerpo. Las entradas de abril de 1986 mencionaban la necesidad de donantes jóvenes y saludables, cuyos tejidos no hubieran sido contaminados por medicamentos o toxinas ambientales. La entrada del 18 de abril contenía una frase escalofriante. Los sujetos MT y PL han sido preparados según el protocolo. Compatibilidad tisular óptima. Procedimiento de extracción programado para esta noche. Matriz primaria lista para transporte inmediato. Si las verdades ocultas como esta te parecen importantes, apoya nuestro canal para continuar revelando los secretos más oscuros de nuestra historia. Con el descubrimiento del laboratorio subterráneo, las piezas comenzaron a encajar en un rompecabezas macabro. El análisis forense de los tanques de acero reveló residuos de la misma sustancia encontrada en el Fiat de los recién casados, confirmando que Mariana y Pedro habían sido llevados a este lugar. Las notas del doctor Quintana
detallaban un procedimiento denominado extracción vital total, un método que permitía preservar tejidos y órganos en estado viable mediante la disolución controlada del tejido conectivo utilizando una combinación de peróxido de hidrógeno y beta-propiolactona. Lo más perturbador era que el procedimiento requería que los sujetos estuvieran vivos durante la primera fase del proceso para garantizar la viabilidad celular óptima. El padre Fontes descubrió que los símbolos en las paredes correspondían a un antiguo ritual alquímico adaptado por Quintana para sus propósitos. La disposición de los tanques seguía precisamente el patrón indicado por estos símbolos, formando un sistema de circulación que emulaba el flujo sanguíneo humano. Los documentos indicaban que Quintana creía firmemente que la combinación de alquimia ancestral y tecnología moderna podría lograr lo que él llamaba la inmortalidad celular. Los registros de aduanas confirmaron que 24 horas después de la desaparición de la pareja, el Instituto Helvetia había recibido un cargamento urgente, etiquetado como material biológico de investigación bajo el código Ouro Rubrum. El análisis de los cuadernos de laboratorio reveló que Mariana y Pedro no habían sido víctimas aleatorias. Quintana los había seleccionado cuidadosamente por sus perfiles genéticos y había manipulado su relación desde el principio. Las notas mencionaban que Mariana poseía una rara variante genética que la hacía excepcionalmente adecuada como donante para la matriz primaria, mientras que Pedro presentaba características complementarias ideales. El mentor había orquestado incluso su encuentro en el hospital y había cultivado su relación durante años mientras esperaba el momento oportuno. El regalo de la luna de miel había sido la trampa final, un itinerario diseñado específicamente para llevarlos a un lugar remoto donde nadie cuestionaría su desaparición. Los investigadores descubrieron que el Dr. Quintana no había actuado solo. Las notas mencionaban a otros 3 colaboradores, todos médicos respetados que habían participado en el procedimiento de extracción. Uno de ellos, el Dr. Enrique Bastos, todavía vivía retirado en una lujosa residencia en Sao Paulo. Cuando fue confrontado por las autoridades, Bastos inicialmente negó cualquier conocimiento, pero ante la contundencia de las pruebas terminó confesando su participación. Según su testimonio, Mariana y Pedro fueron sedados durante una cena en una posada apartada, donde Quintana había mezclado drogas en su vino. Inconscientes fueron transportados a la mina donde el equipo médico realizó el procedimiento de extracción durante toda la noche. Bastos describió cómo los cuerpos fueron sumergidos en las soluciones mientras máquinas especiales extraían sistemáticamente sus órganos y fluidos, preservándolos en la revolucionaria matriz desarrollada por Quintana. El procedimiento había sido un éxito técnico, aunque un horror ético. La pareja había proporcionado la base para lo que más tarde se convertiría en el plasma rubrum, el revolucionario tratamiento regenerativo. Bastos justificaba sus acciones alegando que el sacrificio de 2 había permitido salvar a miles a través de los tratamientos desarrollados posteriormente. Lo más escalofriante del testimonio fue su afirmación de que durante las primeras fases del procedimiento, cuando ya habían extraído varios órganos, Mariana había recobrado parcialmente la conciencia debido a un error en la dosificación del anestésico. En su pánico había intentado liberarse destrozando parte del equipo y provocando la contaminación de algunas muestras con el líquido preservante. Este había sido el origen de las manchas en el vehículo y la razón por la que el parabrisas estaba roto desde el interior. Bastos describió cómo habían tenido que aumentar la dosis de sedantes, mientras Mariana en su agonía llamaba a Pedro, quien ya no podía responder. El testimonio provocó conmoción en Brasil. Las familias de las víctimas, los medios de comunicación y la comunidad médica exigían justicia. Sin embargo, el único participante vivo, Bastos, tenía 92 años y estaba demasiado enfermo para enfrentar un juicio completo. Las autoridades suizas negaron cualquier conocimiento de los orígenes ilegales del material biológico utilizado en sus investigaciones, escudándose en que los registros de aquella época habían sido destruidos siguiendo los protocolos habituales de confidencialidad. El Instituto Helvetia, ahora parte de un conglomerado farmacéutico mayor, emitió un comunicado lamentando los hechos, pero recordando que los avances médicos logrados gracias al plasma rubrum habían salvado incontables vidas.
El Hospital Universitario de Belo Horizonte enfrentó una crisis de reputación sin precedentes. Documentos internos revelaron que varios directivos de la época habían estado al tanto de las actividades de Quintana, pero habían optado por mirar hacia otro lado atraídos por el prestigio y los fondos de investigación que sus avances atraían a la institución. Las notas de Quintana sugerían además que al menos 6 casos más de desapariciones en la región entre 1975 y 1985 podrían estar relacionados con fases preliminares del proyecto. La doctora Guzmão ordenó la exhumación de los supuestos restos de estas víctimas, encontrando en varios casos ataúdes vacíos o con restos que no correspondían a las personas fallecidas. El análisis del ADN mitocondrial extraído del velo de Mariana confirmó definitivamente que la hemoglobina pertenecía a ella y a Pedro. Los fragmentos de amalgama dental coincidían con los registros odontológicos de ambos. No quedaba duda de que los jóvenes médicos habían sido víctimas de una atrocidad científica perpetrada por quien debería haber sido su mentor y protector. El caso Tavares Leal dejaba de ser un misterio para convertirse en uno de los crímenes más horribles de la historia médica brasileña. La traición institucional quedaba expuesta en toda su magnitud. Universidades, hospitales y laboratorios habían permitido que la ambición científica sobrepasara cualquier consideración ética o humana. El precio del progreso médico había sido pagado con las vidas de jóvenes inocentes sacrificados en el altar de una ciencia sin escrúpulos. Tras las revelaciones del caso Tavares Leal, la justicia brasileña se movilizó, aunque 40 años después, los caminos para la reparación legal eran limitados. Enrique Bastos fue condenado a arresto domiciliario perpetuo debido a su avanzada edad y estado de salud. Los otros cómplices habían fallecido al igual que Quintana, escapando así de la justicia terrenal. El gobierno brasileño entabló acciones legales contra el conglomerado farmacéutico sucesor del Instituto Helvetia, exigiendo compensaciones millonarias y el cese de cualquier producto derivado del proyecto Ouro Rubrum. Tras años de litigio, se llegó a un acuerdo por el cual la empresa farmacéutica debía financiar un instituto de ética biomédica en Brasil y crear un fondo de compensación para las familias de todas las víctimas identificadas. La Universidad Federal de Minas Gerais enfrentó una profunda reestructuración. El departamento de patología fue cerrado temporalmente y todos sus procedimientos sometidos a auditorías éticas exhaustivas. Se estableció una comisión permanente de vigilancia ética con participación de miembros de la sociedad civil para supervisar cualquier investigación con material humano. La mina Santo Agostinho fue sellada definitivamente tras la extracción de todas las evidencias y posteriormente convertida en un memorial. El antiguo laboratorio subterráneo se transformó en un museo dedicado a las víctimas de experimentación médica no ética, donde estudiantes de medicina y derecho recibían formación sobre los límites morales de la ciencia. Para las familias Tavares y Leal, el descubrimiento de la verdad trajo un cierre doloroso pero necesario. Finalmente pudieron realizar funerales dignos, aunque simbólicos, pues nada quedaba de los cuerpos de sus seres queridos. La madre de Mariana Elena Tavares no vivió para ver la resolución del caso, pero su perseverancia a través de la Asociación de Familiares de Desaparecidos había sido fundamental para mantener el caso abierto. El hermano menor de Pedro Antonio Leal, que había dedicado su vida a buscar respuestas, pudo finalmente comprender el destino de su hermano mayor. En sus palabras, la verdad, aunque horrible, es preferible a décadas de incertidumbre. Ahora por fin podemos llorarlos adecuadamente. La Iglesia Católica realizó una ceremonia especial de desagravio en la Catedral de Belo Horizonte, reconociendo su falla al no investigar adecuadamente las actividades que ocurrían en la mina antiguamente vinculada a prácticas condenadas por la propia Iglesia. El obispo metropolitano ofreció una misa solemne por las almas de Mariana y Pedro y de todas las posibles víctimas del proyecto Ouro Rubrum. El legado del caso transformó profundamente la práctica de la medicina en Brasil. La Ley Mariana Pedro fue ampliada para incluir protocolos estrictos de consentimiento informado en investigación médica y sanciones severas para violaciones de ética científica. Los comités de ética de los hospitales recibieron poderes ampliados
y se estableció un registro nacional de donantes y muestras biológicas para prevenir el uso no autorizado de material humano. Cada 17 de abril, aniversario de la boda de Mariana y Pedro, estudiantes de medicina de todo Brasil realizan una vigilia con velas blancas jurando adherirse a principios éticos estrictos en su futura práctica profesional. En una ceremonia particularmente conmovedora, realizada en el mirador donde fue encontrado el Fiat, se inauguró una escultura que representa dos manos entrelazadas emergiendo de una matriz cristalina, símbolo de amor truncado, pero también de la vigilancia eterna contra la deshumanización de la ciencia. La periodista Marina Fontes, quien había seguido el caso desde su reapertura, escribió: «El horror de lo ocurrido a Mariana y Pedro nos recuerda que la ciencia sin humanidad se convierte fácilmente en monstruosidad. Su sacrificio involuntario ha construido barreras éticas que protegerán a generaciones futuras». 40 años después de aquella luna de miel interrumpida en la Estrada Real, el nombre de Mariana Tavares y Pedro Leal perdura no como símbolos de una tragedia, sino como guardianes de la ética médica. La sustancia rojiza que manchó el interior de aquel Fiat 147, revelada ahora como la evidencia de un crimen atroz, ha dado paso a leyes, protocolos y conciencia renovada sobre los límites de la experimentación humana. Los archivos del caso permanecen abiertos al público en un repositorio digital creado especialmente para que estudiantes, investigadores y ciudadanos puedan conocer cada detalle de la investigación, como recordatorio perpetuo de lo que ocurre cuando la ambición científica sobrepasa los límites de la humanidad. En las colinas de Minas Gerais, donde una vez se extrajo oro y plata, ahora brilla la luz de la verdad finalmente revelada. Cada atardecer, cuando el sol se pone sobre el memorial de Mariana y Pedro, los visitantes aseguran que por un instante el cristal de la escultura adquiere un tono rojizo, como recordando aquel ouro rubrum que costó la vida de dos jóvenes enamorados, pero que eventualmente trajo luz sobre las sombras de la ciencia sin conciencia. Como dijo Clara Gusmão en la ceremonia de clausura de la investigación, a veces debemos mirar directamente a la oscuridad para apreciar verdaderamente la luz. La historia de Mariana y Pedro nos ha enseñado que no hay avance científico que justifique el sacrificio de la dignidad humana. Si esta historia te ha conmovido, compártela y únete a nuestra comunidad para descubrir otras verdades ocultas que esperan ser reveladas. Porque solo conociendo nuestro pasado podemos construir un futuro más humano.